Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, a veces pasa desapercibido, pero tiene una influencia enorme en nuestras vidas. El poder de los, ¿cómo era? Sí, los Big Three, esos gigantes de la inversión. BlackRock, Vanguard y State Street. Sí, así ¿Te es. parece que empecemos por entender cómo, cómo surgieron estos fondos y cómo alcanzaron semejante poder? Bueno, para mí, para comprender su ascenso, ¿no? Creo que es útil mirar un poco hacia atrás en la historia. ¿Y a qué te referís con eso? Bueno, fondos buitres, el poder real establece una comparación bastante interesante entre los Big Three y los poderosos, banqueros y aseguradoras, que financiaron guerras y el auge del fascismo en el pasado. Es una comparación fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Claro, piensa en la concentración de poder financiero en pocas manos y cómo eso puede influir en eventos globales. No olvidemos las denuncias de líderes latinoamericanos como los Kirchners, Chávez, Correa o Morales, quienes se enfrentaron a lo que llamaban fondos buitres. Claro, entiendo. Es decir, que la historia nos muestra cómo la acumulación de poder financiero puede tener consecuencias políticas y sociales a gran escala y cómo encajan los Big Threes en este panorama. Bueno, el libro Fondos Buitres, El Poder Real, menciona que BlackRock, por ejemplo, pasó de administrar 165 mil millones de dólares en 1999 a increíble cifra de 1.5 billones de dólares hoy en día. Buenos punto cinco billones es una cantidad inimaginable. ¿Cómo lograron crecer tanto en tan poco tiempo? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a este crecimiento exponencial. Uno de ellos es la flexibilización cuantitativa, ¿no? Donde los bancos centrales inyectaron billones de dólares en el sistema financiero después de la crisis del 2008. Gran parte de ese dinero terminó en manos de estos grandes Es fondos. decir, que las políticas para rescatar a la economía terminaron beneficiando a los que ya tenían más. Exacto. ¿Qué otros factores influyeron? Bueno, la privatización de las pensiones y la sanidad también jugó un papel importante. Al pasar estos servicios al sector privado, se crearon enormes fondos de inversión que necesitaban ser gestionados, ¿no? Y ahí entraron los Big Three. Entonces, el sistema mismo en privatizar servicios esenciales les ha estado dando de comer a estos gigantes. ¿Y qué pasa con la inversión pasiva? He oído que eso también ha influido en su crecimiento. Sí, sí, tienes razón. La inversión pasiva, donde los inversores simplemente siguen índices bursátiles en lugar de elegir acciones individuales, ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Y los Big Threes son líderes en fondos indexados, que son la base de la inversión pasiva. Entiendo. Al invertir en fondos indexados, la gente está, sin saberlo, dándole más poder a estos tres grandes fondos. ¿Y en qué se traduce todo este poder? ¿Cómo lo ejercen concretamente? Bueno, ambos textos mencionan que los Big Three poseen porciones significativas de casi todas las grandes empresas, incluso de aquellas que compiten entre sí. Espera, estás diciendo que son dueños de empresas que compiten entre ellas. ¿Cómo es posible? Piensa en empresas como Berkshire Hathaway, el fondo de inversión del mismísimo Warren Buffett, o JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo. Los Big Three son accionistas mayoritarios en ambas. Y la lista sigue. Johnson Johnson, Exxon, Lockheed Martin, Boeing, Coca-Cola. Prácticamente todas las grandes empresas. Es como si estuvieran tejiendo una red invisible que abarca todo el mercado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, para empezar, plantea serias dudas sobre la competencia en el mercado. Si los mismos accionistas controlan a empresas que deberían estar compitiendo, ¿cómo podemos estar seguros de que los precios se mantienen bajos y de que la innovación se fomenta? Es un punto importante. Parece que este entramado de propiedad cruzada podría estar distorsionando el mercado. ¿Y qué hay del control sobre las agencias de rating? Ahí es donde vemos el concepto de capital, ¿no? Los Big Three no solo controlan las empresas, sino también los mercados en los que cotizan y los mecanismos que los rigen, incluyendo las agencias de rating que evalúan el desempeño de las empresas. Es un sistema que se retroalimenta a sí mismo. Es decir, que tienen influencia sobre quién evalúa las empresas de las que ellos mismos son dueños. Increíble. Y hablando de sistemas, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? La tecnología es una pieza clave en el funcionamiento de estos fondos. BlackRock, por ejemplo, utiliza un software llamado Aladdin para gestionar riesgos y tomar decisiones de inversión. Hasta el Banco de Israel lo usa para manejar sus activos. Aladdin. ¿Qué hace exactamente este software? Es un sistema de inteligencia artificial que procesa cantidades masivas de datos para evaluar riesgos y tomar decisiones de inversión. Es como si la gestión del mercado global se estuviera delegando a una máquina.
Es un poco escalofriante pensar que algoritmos pueden estar tomando decisiones que afectan a millones de personas. Ujú. ¿No te parece? Sin duda, el potencial de la inteligencia artificial y los algoritmos para influir en las finanzas globales sin supervisión humana es algo que debemos considerar seriamente. ¿Qué pasa si estas decisiones, que afectan a millones de personas, son tomadas por máquinas que solo buscan maximizar beneficios a corto plazo? Es una pregunta que me deja pensando. Y hablando de política, ¿qué hay de la supuesta neutralidad de los Big Three? Se han visto envueltos en algunos conflictos políticos, especialmente en lo que respecta a las políticas ESG. Claro, las siglas ESG se refieren a factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los Big Three se han posicionado a favor de estas políticas, lo que ha generado la furia de algunos sectores políticos, especialmente en Estados Unidos. De hecho, algunos estados republicanos han retirado fondos de BlackRock y 11 estados han presentado demandas contra los Big Three por sus políticas ESG. Es una situación compleja. Por un lado, los Big Three se argumentan que estas políticas son beneficiosas a largo plazo. Por otro, se enfrentan a la presión de accionistas que no compartan esta visión. Es decir, que están en el medio de una batalla política sobre el rol de las empresas en la sociedad. ¿Y cómo encaja el concepto de eficiencia en todo esto? Bueno, el alto precio de la eficiencia plantea un punto interesante. La búsqueda implacable de la eficiencia puede tener consecuencias negativas a largo plazo. ¿Podrías darnos un ejemplo para entenderlo mejor? Claro, piensa en el monocultivo de almendras en California. Es un sistema altamente eficiente, pero también extremadamente vulnerable a plagas o eventos climáticos extremos. Una sola enfermedad o una sequía prolongada podrían acabar con toda la cosecha. Entiendo. Es decir, que al optimizar un sistema al máximo, también lo hacemos más frágil. ¿Y cómo se relaciona esto con los Big Three? Si nos centramos únicamente en maximizar beneficios a corto plazo, como a menudo hacen los Big Three, podemos estar sacrificando la resiliencia del sistema financiero a largo plazo. Es una reflexión importante. Y esto nos lleva a las preocupaciones antimonopolio, ¿verdad? El hecho de que los Big Three posean acciones de empresas que compiten entre sí, un fenómeno conocido como horizontal shareholding, plantea serias dudas. Exacto. Imagina un mercado donde las principales empresas de un sector son controladas por los mismos accionistas. ¿Habría realmente competencia? Se incentivaría la innovación. Se protegerían los intereses de los consumidores. Parece una receta para el desastre. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro, la industria aérea de Estados Unidos es un caso paradigmático. Las principales aerolíneas comparten muchos de los mismos accionistas, lo que podría explicar en parte los altos precios de los boletos. Es decir, que en lugar de competir por ofrecer mejores precios y servicios, las aerolíneas podrían estar coludiendo para mantener los precios altos y repartirse el mercado. Exactamente. Y esto podría estar sucediendo en muchos otros sectores donde los Big Three tienen una presencia significativa. La verdad es que es un panorama bastante preocupante. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar este poder y asegurar un sistema financiero más justo y equilibrado? Bueno, hay varias propuestas sobre la mesa, desde una aplicación más estricta de las leyes antimonopolio hasta la limitación de la participación accionaria que un fondo de inversión puede tener en empresas de un mismo sector. Es un tema que sin duda requiere un análisis más profundo, pero por ahora creo que hemos logrado una buena comprensión del poder e influencia de los Big Three. Lo importante es que sigamos cuestionando y buscando respuestas. Ya. En un mundo donde el poder financiero se concentra cada vez más en pocas manos, es fundamental comprender cómo funcionan estos mecanismos. Exacto. Y con esa reflexión dejamos la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de los Big Three. En la próxima parte exploraremos con más detalle las implicaciones de su poder y las posibles soluciones a los desafíos que plantea. Los esperamos para seguir desentrañando este complejo entramado de intereses y consecuencias. Siguiendo con esta inmersión en el mundo de los Big Three, creo que es importante no perder de vista, digamos, el origen de la inmensa fortuna que manejan. Tienes razón, es fácil marearse con las cifras, ¿no? Billones de dólares por aquí, billones por allá. Claro, como mencionaba antes, la flexibilización cuantitativa de los bancos centrales inyectó una cantidad exorbitante de liquidez al sistema. Gran parte de ese dinero terminó, bueno, como ya dijimos, en manos de BlackRock, Vanguard y State Street. Pero hay otra fuente de ingresos que quizás sea aún más preocupante, la privatización de servicios esenciales, como las pensiones y la sanidad. Es irónico, ¿no? Los seguros de salud y los fondos de pensiones, que en teoría deberían beneficiar a la clase trabajadora, se han convertido en la gallina de los huevos de oro para estos gigantes financieros. Es decir, que el sistema mismo, al privatizar estos servicios, les ha estado dando de comer a los Big Three. Y lo que es peor
Los pensionistas ahora dependen de que estos fondos generen altos rendimientos para asegurar su futuro. Y para lograr esos rendimientos, bueno, los fondos de inversión muchas veces invierten en empresas que buscan maximizar beneficios a toda costa, incluso si eso implica reducir costes laborales o despedir trabajadores. Es un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad. Y mientras tanto, los Big Threes se presentan como defensores de la sostenibilidad y las políticas ESG. El tema de las ESG es realmente complejo, ¿eh? Mm. No podemos negar que hay una creciente preocupación por el impacto ambiental y social de las inversiones. Sin embargo, también hay quienes ven las ESG como una forma de imponer una agenda ideológica. De hecho, hemos visto cómo algunos sectores políticos, especialmente en Estados Unidos, han reaccionado con furia ante el apoyo de los Big Three a las políticas ESG. Es un ejemplo de cómo estos fondos de inversión se han convertido en actores políticos de peso, ¿no? Incluso si ellos mismos niegan tener una agenda particular. Y si hablamos de agendas, no podemos ignorar el papel de la tecnología en todo esto. Sí. El software Aladdin de BlackRock es un ejemplo, fascinante. Sí, Aladdin es un sistema de inteligencia artificial que procesa cantidades masivas de datos para evaluar riesgos y tomar decisiones de inversión. Es como si la gestión del mercado global se estuviera delegando a una máquina. Lo que me preocupa es la falta de transparencia en este tipo de sistemas. ¿Quién controla los algoritmos? ¿Quién define los parámetros de riesgo? ¿Qué pasa si se produce un error en el sistema? Son preguntas cruciales que debemos plantearnos. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si se utiliza sin control ni supervisión. Y hablando de peligros, no podemos olvidar las preocupaciones antimonopolio que mencionábamos antes. El horizontal shareholding, es decir, la posesión de acciones de empresas que compiten entre sí, es un tema que, me quita sueño. Imagina un mercado donde las principales empresas de un sector son controladas por los mismos accionistas. Habría realmente competencia, se incentivaría la innovación, se protegerían los intereses de los consumidores. Parece una receta para el desastre. Y sin embargo es la realidad en muchos sectores, como la industria aérea estadounidense que ya mencionábamos. La solución a este problema no es fácil. Algunos proponen una aplicación más estricta de las leyes antimonopolios, pero otros argumentan que se necesita un cambio más profundo en la forma en que se estructuran los mercados financieros. Tal vez necesitemos repensar el concepto mismo de eficiencia. ¿De qué sirve un sistema altamente eficiente si al final beneficia solo a unos pocos y genera una mayor desigualdad? Esa es la gran pregunta que debemos responder como sociedad. No podemos seguir ignorando las consecuencias de este modelo económico. Necesitamos un sistema más justo, más equitativo y sobre todo más resiliente. Y para lograrlo es fundamental que comprendamos cómo funcionan estos mecanismos de poder. La información es nuestra mejor arma para combatir la concentración del capital y defender nuestros intereses. Exacto. Debemos seguir investigando, cuestionando y buscando alternativas. El futuro de nuestra economía y, en definitiva, de nuestra sociedad depende de ello. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión y la verdad es que me quedo con una sensación, de que hay que hacer algo, ¿no? Es decir, ya vimos cómo estos Big Threes llegaron a tener tanto poder, cómo influyen en los mercados, en la política, en todo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hay alguna manera de contrarrestar esta concentración de poder? Sí, claro que sí. No podemos simplemente aceptar esta realidad y ya. Y creo que la clave está, como decíamos antes, en la información. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan estos fondos, cómo toman decisiones y cómo influyen en nuestras vidas, más preparados vamos a estar para actuar. O sea, que la educación financiera es la base para poder defendernos, ¿no? Para empoderarnos como ciudadanos y consumidores. Totalmente. Necesitamos entender bien todos estos conceptos, ¿no? La inversión pasiva, los fondos indexados, las políticas ESG, el horizontal shareholding. Porque si no entendemos cómo funcionan, es como si estuviéramos jugando un juego sin conocer las reglas. Es verdad. Pero más allá de la educación, ¿qué medidas concretas se podrían tomar para limitar el poder de estos Big Three? ¿Hay alguna propuesta, realista? Sí, hay varias propuestas interesantes dando vueltas. Algunos expertos, por ejemplo, hablan de aplicar las leyes antimonopolio de forma más estricta. ¿Y eso qué significa? Bueno, argumentan que la concentración de poder en tan pocas manos, en este caso en los Big Threes, es perjudicial para la competencia y al final los que perdemos somos nosotros, los consumidores. Claro, porque si los mismos accionistas controlan a todas las empresas, al final no hay incentivos para bajar los precios o para innovar. Exacto.
Y otra propuesta que me parece muy interesante es la de limitar la cantidad de acciones que un fondo de inversión puede tener en empresas del mismo sector. Esto ayudaría a evitar el horizontal shareholding y en teoría fomentaría una mayor competencia. Sí, esa idea me gusta. Obligaría a estos grandes fondos a diversificar sus inversiones y, bueno, reduciría su capacidad de influir en las decisiones de las empresas. ¿Hay alguna otra propuesta? Sí, también se habla mucho de la necesidad de regular el uso de algoritmos e inteligencia artificial en las finanzas. ¿Y? Sí, eso me preocupaba. Es que hay que garantizar la transparencia de estos sistemas, ¿no? No podemos dejar que decisiones que afectan a millones de personas sean tomadas por máquinas sin ningún tipo de control humano. Totalmente de acuerdo. Y como decíamos antes, la falta de transparencia en este tipo de sistemas es realmente preocupante. Pero bueno, más allá de todas estas propuestas, ¿hay algo más que podamos hacer nosotros como ciudadanos para enfrentar este problema? Por supuesto. No olvidemos que en última instancia el poder reside en el pueblo. Como ciudadanos tenemos el derecho y también la obligación de exigirles a nuestros representantes políticos que tomen medidas para regular el poder de estos grandes fondos de inversión. Claro, no podemos quedarnos esperando a que las cosas cambien solas. Tenemos que participar activamente en el debate público, informarnos, organizarnos y hacer que nuestras voces se escuchen. Exactamente. El futuro de nuestra economía y, en definitiva, de nuestra sociedad depende de ello. No podemos permitir que un pequeño grupo de empresas controle nuestras vidas sin ningún tipo de control democrático. Bueno, creo que con esta reflexión cerramos nuestra inversión en el mundo de los Big Three. Ha sido un viaje intenso, pero la verdad es que aprendimos muchísimo sobre cómo funciona el poder en el mundo de las finanzas globales. Espero que toda esta información les sirva para comprender mejor este mundo complejo en el que vivimos y sobre todo para tomar decisiones más conscientes, tanto como ciudadanos como consumidores. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.